Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Por acá Juan Pablo Reich, coordinador de proyectos en Fundación Red Eleam. Les doy la más sincera y agradecida bienvenida a quienes nos acompañen en esta tercera capacitación del manual legal creado, una iniciativa de Fundación Red Eleam y Fundación Pro Bono, patrocinado por Senama. Les comento que esta es la tercera sesión. Las otras dos que han sido durante el último mes ya han sido realizadas, ya han estado grabadas, siguen metiéndose gente, eso me parece súper bien. Así que vamos a ver si está todo en orden acá por el grupo. Denme un minuto. Buenísimo. Como les comentaba, esta es la tercera sesión, esta está siendo grabada, y hoy día nos va a acompañar Gustavo Alarcón, asociado al estudio jurídico Filippi Prieto Carrizosa, complicado, Ferrero de U y Uría, miembro de Fundación Pro Bono, que nos acompañará exponiendo el tercer capítulo, obtención de permisos administrativos. Les comento que por el momento en esta sesión ustedes permanecen silenciados, de tal manera para no poder interrumpir, de repente a veces los micrófonos se prenden, la presentación de Gustavo. Durante la exposición pueden ir generando distintas preguntas que pueden dejar en el chat, las cuales van a ser respondidas una vez terminada esta presentación. Por otro lado, también les agradecemos que en el chat vayan inscribiéndose, avisando de qué institución son, de qué hogar son, para ir llevando algún tipo de registro. Así que eso, Gustavo, la palabra es tuya. Muchas gracias de todas formas a todos por participar, especialmente acá a nuestros expositores de Fundación Pro Bono y a todos los asistentes durante esta jornada. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, y también por la presentación. Te pido, Juan Pablo, Teresita, que si hay cualquier problema de conexión, o si escuchar algo, me avisen y yo puedo volver hacia atrás en lo que estoy exponiendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también saludarlo a todos ustedes. Estoy viendo en el chat las diversas fundaciones que se están conectando, las diversas personas que se están conectando a esta charla, dentro de este ciclo, donde vamos a analizar específicamente la obtención de permisos administrativos para los LEAM. ¿Ok? La gracia un poco de esta charla es poder abordar la importancia que posee la permisología administrativa en este tipo de materias y a su vez cerrar con los efectos que tendría eventualmente el incumplimiento de alguno de estos requisitos. Bajo el entendido de la importante labor que realizan los LEAM dentro de nuestra sociedad y la protección particular de una serie de personas que todos los días finalmente participan de este tipo de organizaciones, es que nuestro derecho chileno, nuestro derecho administrativo, se ha preocupado de generar ciertos permisos, se ha preocupado de alguna forma de regular esta actividad sobre la base de determinadas autorizaciones. Y es en ese sentido que en esta exposición queremos abordar un poco cuáles son esas autorizaciones, qué es lo que de alguna forma se requeriría para abrir y operar eventualmente un LEAM dentro del territorio de nuestra república. ¿Ok? Para ello, lo primero que tenemos que hablar, quizás es mucho por el sesgo jurídico de quien les habla, pero tenemos que partir hablando de la normativa aplicable, y así se entiende, por cierto, en este tercer capítulo, como la base introductoria de toda esta materia. ¿Ok? La primera fuente jurídica que tiene una importancia relevante para el establecimiento y el desarrollo de los LEAM en Chile es este Decreto Supremo número 14 del año de 2010, más conocido quizás por ustedes como el Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores. Esta es la piedra base, quizás es el tren más fundamental cuando analizamos a los LEAM. Y cuando de alguna forma queremos entender cómo es que pueden desarrollar su rubro, sus funciones prolongadamente en el tiempo. Y la norma inicia entregándonos algunas definiciones que son bastante interesantes. Nosotros destacamos, bueno, desde la Fundación Pro Bono, principalmente dos, que son, por cierto, las más típicas, las más relevantes, las que se van a ver
en un contexto administrativo, judicial, en el desarrollo de esta función. Y es en primer lugar la de adulto mayor. Claramente la definición toma un criterio más bien generalizado, sin distinguir el sexo de las personas, el género, y simplemente indica que son aquellas personas de 60 años o más, que entrarían entonces en esta categoría. Y en segundo lugar, a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, también lo define. Y indica que es aquellos donde residen personas mayores de 60 años o de 60 años o más, que por diversos motivos, señala la ley, pueden ser biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente protegido y cuidados, con cuidados diferenciados que allí se reciben. Es decir, la misma norma parte señalando que la finalidad que poseen los LEAM es una finalidad de cuidado, es una lógica de protección. Hay detrás de ello, en definitiva, la idea de garantizar ciertos estándares, cierta ayuda a personas que así lo requieren, a personas que, como se señalan, puede ser por múltiples causas, sea sociales, psicológicas, biológicas, y que han cumplido esta mayoría, requieren ingresar a estos centros, y estos centros de alguna forma entonces cumplen y forman parte de este paraguas de ayuda, de servicios a estos adultos mayores. ¿Ok? Ahora, junto con eso, dada la importante labor que desarrollan estos establecimientos, también se establecen ciertos estándares para el cumplimiento de dicha función. Y particularmente estos estándares tienen que ver normalmente con criterios sanitarios. Es más, ya lo vamos a pasar a hablar, pero la gran normativa, la gran autorización que debe requerir todo el EAM es, en definitiva, la autorización sanitaria. Y esta autorización es tan importante que no solamente se debe poseer para operar, las sanciones son muy altas en caso de que no, sino que además debe ser expuesta en el frontis del establecimiento y debe de alguna forma ser seguida al pie de la letra. Es más, aquí es uno de los puntos de conexión donde los LEAM no solamente se rigen por este decreto, sino que además por el reglamento de hoteles y establecimientos similares, ya lo vamos a ver, principalmente en el cuidado de medidas y estándares sanitarios base que se deben aplicar en todos estos lugares donde residen personas, donde van a la definitiva a hacer su vida personas. ¿Ok? Y también bajo esta misma lógica existen ciertas restricciones a quienes podrían ocupar estos centros. Normalmente se señala que no podrán ser utilizados o no podrán acceder a ellos personas con alteraciones agudas de gravedad o que requieran de una asistencia médica continua. Sin embargo, hay ciertas excepciones, por ejemplo, que esta persona ya haya habido ingresado al establecimiento antes de presentar esos síntomas, y obviamente aquí también debe contar con una autorización médica que permita al establecimiento continuar con el cuidado de esta persona y con los recursos humanos y técnicos suficientes, porque, volviendo a la definición inicial, la finalidad de estos establecimientos está en el cuidado y el servicio de un grupo de la sociedad que así lo requiere. ¿Ok? Finalmente, este decreto contempla una serie de otras normas que no vamos a abordar en esta charla, bajo entendido de que nuestra finalidad es hablar más bien de los permisos administrativos. Pero que es importante mencionar, me imagino que muchos de ustedes por la vida han tenido que acceder a la ley, poder leerla y muchas veces preguntarse, bueno, ¿dónde están establecidos estos requisitos? Normalmente van a estar establecidos en el Decreto Supremo número 14 y son condiciones, como yo les señalo aquí en el PPT, de distintos tiempos, o sea, de distintos tipos. Por ejemplo, el ingreso del paciente, el cuidado y los requerimientos que estos tengan, la atención, pero a su vez el tratamiento del personal, los reglamentos de trabajo, los procedimientos que tengan que seguirse en caso de emergencia o catástrofe, en fin. Este decreto es bastante omnicomprensivo, si queremos catalogarlo de una forma, respecto a la manera en la cual este cuidado necesario y fundamental debe ejercerse. Como les digo, en todo caso, esa faceta de operación, de administración, no es abordada por esta charla, pero creo que puede ser un insumo importante para ustedes de tener en consideración, sobre todo al momento de operar este tipo de centros. Ahora, si bien esa es la normativa madre, si bien ese es el decreto por el cual vamos a guiar nuestro análisis a lo largo de esta exposición,
hay otros dos que, por cierto, son muy, muy relevantes. Incluso aquí el PPT se repite 2 veces, pero ya lo voy a explicar. El primero de ellos es el decreto 194 del año 1978, más conocido por todos como el Reglamento de Hoteles y Establecimientos Similares. Y de alguna manera, ¿por qué es importante? Porque el decreto 14, del cual estábamos hablando, hace una remisión a este decreto de reglamento de hoteles y indica que los estándares que han de seguirse para este otro tipo de establecimientos también en alguna medida y con ciertas proporciones son aplicables para los establecimientos de larga estadía de adultos mayores. En ese sentido, se debe cumplir con estándares básicos en el alojamiento de personas, en el espacio que pueden ocupar, en estándares de limpieza. Y es interesante, si queremos pensar que la norma de alguna forma lo lleve a la categoría de hoteles y establecimientos similares, porque está planteando una misma, o busca regular una misma situación. Personas que, por una determinada suceso en su vida, terminan alojando en lugares donde se presta un servicio de alojamiento, y en este caso un servicio de cuidado, y es sobre esa base entonces que también hay que cumplir con esos otros requisitos. ¿Okay? Y finalmente, lamento que esté repetido en el PPT, pero yo se os digo, la tercera norma de gran importancia es el decreto 977 del año 1996, conocido también como el Reglamento Sanitario de Alimentos. ¿Ok? Como ya les señalaba, la idea principal de un LEAM es el cuidado, es la protección, es otorgar definitivamente ciertos servicios a quienes los necesitan. Y estos servicios, obviamente, me imagino muchos de ustedes lo tratan día a día, y es una realidad, claramente, por ejemplo, el tema de alimentos, de proveer de alimentos, de que estas dietas obviamente se ajusten a las necesidades de los adultos mayores que van a ingresar al establecimiento. Y en el desarrollo de esto, lo que le preocupa al derecho, lo que le preocupa a la permisología, es precisamente que se baste de estándares sanitariamente correctos. Es decir, en este reglamento sanitario de alimentos existe una serie de disposiciones sobre cómo tratar los elementos, sobre qué medidas tienen que ocuparse respecto a las zonas donde se cocina versus a las zonas donde se reparte versus a las zonas donde hay una comercialización de alimentos. Y nuevamente quizás no es el foco principal de esta charla, pero es normativa que nos va poniendo en contexto de cuál es la preocupación que está detrás de esta materia. Principalmente, como ya les señalaba, porque el gran permiso que deben conseguir los LEAM para operar es un permiso sanitario, ¿ok? Nosotros no poseemos a la fecha un organismo administrativo que emita permisos únicos para el funcionamiento de estos centros. En otras ramas del derecho en general, ciertas actividades van por un centro único que regula toda esta materia. Aquí vamos a ver que una mezcla entre lo sanitario y lo municipal, y por eso esta normativa es importante, porque la autoridad sanitaria obviamente se va a preocupar del cumplimiento en la forma en la cual se desarrollan estos establecimientos, la manera en la cual se reparten los alimentos, en la manera en la cual se aseguran condiciones básicas para el alojamiento, y en fin. Hay todo un contexto normativo por detrás que va hacia el fondo de nuestra presentación, y que son las autorizaciones necesarias. No podríamos entender entonces estas autorizaciones si no es principalmente por aquel contexto normativo que les acabo de señalar. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las autorizaciones necesarias para poder hacer funcionar, para poder operar como un establecimiento de larga estadía de adulto mayor? ¿Ok? Y aquí existen tres principales. Obviamente pueden haber en casos específicos que se requieran alguna otra. No es lo común, sería extraño, pero las tres principales que se requieren para el funcionamiento de estos establecimientos son la autorización sanitaria, que consiste en definitiva en una resolución de la Seremia de Salud correspondiente al domicilio de donde va a operar este LEAM; una patente municipal, que se tramita con la municipalidad correspondiente; y finalmente, un tercer punto que no es una autorización propiamente tal, pero sí es una carga que debe ser cumplida por todas las personas que busquen operar este tipo de establecimiento, que es el pago de los derechos de aseo.
Ya vamos a explicar cuál es la importancia de cada una de estas y además cuáles son las exenciones también para esta, porque en algunos casos, por ejemplo, no va a ser necesario pagar la patente municipal, o sea, se puede contar con ella, pero se exime del pago. Lo mismo también para los derechos de aseo, donde puede haber ciertas reducciones a lo que se cobra y en fin. Pero vamos a ello de a poco. Lo primero y lo más importante entonces es la autorización sanitaria. ¿Ok? ¿Y qué es esta autorización sanitaria? ¿Por qué es tan relevante? Bueno, ya está el contexto normativo. La gran preocupación es que en el cuidado de las personas debe también cumplirse, obviamente, con estándares de salud. No pueden significar jamás estos centros una forma de privación a esta idea de protección individual de cada uno de los adultos mayores que ingresan al establecimiento. Entonces, esta primera autorización, de alguna forma, es el primer entendimiento que uno va a tener con la autoridad y donde va a asegurar, donde va a garantizar determinados estándares. Esa es la gracia. La autorización, de alguna forma, es un permiso, es un título habilitante para el desarrollo de este rubro, de esta función, pero obviamente bajo el aseguramiento de ciertos estándares. Y por eso se trata de una resolución de la Seremi de Salud, que es la que concede, es la que habilita al funcionamiento del LEAM. Se requiere siempre de esta autorización para poder operar un LEAM. ¿Ok? La vigencia que va a tener este tipo de autorización es de 5 años y además posee renovaciones automáticas por parte de la Autoridad Administrativa Sanitaria, siempre y cuando esta no sea dejada sin efecto. Ya entenderán que muchas veces puede ser dejada sin efecto, por ejemplo, por el incumplimiento de los estándares que se exigen en materia sanitaria y también va a puede dejarse sin efecto por cambio en razones legales, cambio de legislación que afectan también a este asunto que son menores. En verdad, en general, se sigue renovando en la medida de que uno cumpla siempre con las normas de funcionamiento base que debe tener todo establecimiento. Ahora, ¿a quién aplica? Bueno, claramente aplica a estos establecimientos regulados, ya lo mencionaba por el decreto número 14 del año 2010. ¿Y cómo se obtiene? Quizás lo que más a todos ustedes les importa, precisamente a través de una solicitud que se eleva a la superintendencia, que se eleva a la Seremi de Salud. Y de alguna forma, es lo que vamos a conocer como un procedimiento administrativo donde van a tener que ubicar a la Seremi de Salud competente, correspondiente, para el lugar donde ustedes están desarrollando o pretenden desarrollar este establecimiento. ¿Ok? Esta información es pública, se puede acceder a través de la página de la Seremi de Salud, se puede buscar también llamando a la Seremi o preguntando también, e incluso me imagino los mismos ministerios deben tener esta información. Y en definitiva, ese es el primer elemento muy importante de tramitación, ubicar cuál es la Seremi correspondiente al domicilio del LEAM que se busca establecer. ¿Ok? ¿Cuál es el plazo para que la autoridad responda o deniegue esta solicitud? Es desde 30 días que se cuentan desde que yo haya entregado todos los antecedentes a la autoridad sanitaria. Son muchísimos antecedentes, no se los voy a negar. Vamos a abordar algunos, probablemente. No los vamos a ver todos, pero de alguna forma es entregar una serie de antecedentes a la autoridad sanitaria para que ésta falle. Y ese fallo tiene que ser en 30 días. Y en caso de que cumplido estos 30 días se deniegue la solicitud al particular que la haya hecho, también existen recursos, entre ellos tenemos obviamente el recurso de reposición administrativo o el recurso jerárquico que se interpone a los 5 días desde rechazada la autorización. ¿Ok? En fin. Ahora, lo complejo quizás muchas veces va a ser en recolectar la información. Todo esto obviamente está publicitado en los sitios de la Seremi de Salud correspondiente y si no, forma parte de los requisitos públicos que cualquier persona puede exigir antes de solicitarle a la autoridad sanitaria un determinado permiso. ¿Ok? Y son varios. Van desde, por ejemplo, requisitos de identificación, señalando el nombre, la dirección, los teléfonos de establecimiento,
el root y los nombres también del representante legal que va a existir en la solicitud, hasta otro tipo de requisitos, por ejemplo, y quizás el más importante, la creación de un reglamento interno del establecimiento, el cual la finalidad es que regule la convivencia interna dentro de un LA. ¿Ok? Entonces, son variadas las documentaciones que van a pedir, y en ese sentido se los comento sobre todo a quienes están buscando iniciar o poner en funcionamiento o regularizar algún establecimiento en específico. Esto puede ser quizás alguno de los obstáculos que obviamente es súper superable, pero que va a implicar recolectar esta información de todas maneras y de forma adecuada. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, este reglamento, que como señalaba es quizás el documento más importante en la solicitud, es un reglamento que a su vez es muy omnicomprensivo y que ojalá, no solamente ojalá, sino que está regulado, pero que incluya y abarque diversos aspectos en el día a día, en la vida de quienes intervienen y conviven dentro de este establecimiento de larga estadía. ¿Ok? En ese sentido, por ejemplo, el reglamento debe incluir datos sobre la población objetiva que se buscará atender. No solamente, claro, bajo el entendido de que son adultos mayores, sino de cómo se van a diferenciar, por ejemplo, por el nivel de valencia, cuántas personas se espera que pueda de alguna forma albergar, cuidar este LEAM, y en fin. También y no solo eso, sino que eso es lo básico, sino que otras cosas. Este reglamento también debe regular, por ejemplo, los días y horarios de visita, los procedimientos que deben señalarse para reclamos, debe establecer planes de nutrición para los adultos mayores que asistan a estos establecimientos, la normativa que se va a seguir en materia de calefacción, iluminación, los tipos o los estándares que se van a establecer en los contratos que van a celebrar los establecimientos con los residentes, y en fin. Es decir, este reglamento lo que buscará, así como, me imagino, quienes viven en departamento o cosas por el estilo, existe este reglamento de copropietarios que regula la convivencia de los establecimientos. Esto es bastante similar, no lo aplica la lógica de copropiedad acá, pero es un reglamento que fija estándares de convivencia y estándares de protección y estándares de cuidado a todos estos adultos mayores que vayan a ingresar a estos LA. ¿Ok? Y lo mismo también, no solamente, como señalaba, dentro de esta multiplicidad de documentos que hay que ingresar, no solamente es importante el reglamento y los tantos otros que hemos mencionado, sino que además, junto al reglamento, el segundo documento de gran importancia que hay que acompañar a la Seremi es un programa de atención a los usuarios del establecimiento de larga estadía, diferenciado por sus niveles de valencia, diferenciado por sus diversas situaciones biológicas, psicológicas, de movilidad, en definitiva. Y este segundo gran insumo que hay que entregarle a la autoridad sanitaria es un verdadero programa para la atención. En definitiva, si el reglamento buscaba ver asuntos de la convivencia y asuntos más bien de normas y reglas de funcionamiento, este programa ya se centra específicamente en la función base de todo el EAM, que es principalmente el cuidado de los adultos mayores. Y aquí, nuevamente, en este programa vamos a tener que empezar a estudiar, bueno, cuáles van a ser las prestaciones de cuidado que se van a hacer, cómo se va a realizar la mantención y rehabilitación que se entregará, qué servicios de apoyo va a entregar el LEAM en distintas materias, en alimentación, en aseo personal, en higiene, cuáles van a ser los protocolos de ingreso que se van a seguir en este asunto, los planes de estimulación que se realizan a adultos mayores y en fin. Este segundo gran documento, este programa, lo que busca nuevamente es fijar estándares de cuidado a adultos mayores, pero con la gran salvedad, y es lo más importante, diferenciados en los niveles de valencia, diferenciados en las particularidades que pueden finalmente afectar a cualquier usuario en particular, cualquier adulto mayor que pueda estar ocupando estos centros. Entonces, recapitulando, el primer gran permiso que hay que solicitar, la primera gran autorización que va a fijarse en esta materia, es la autorización sanitaria,
que consiste en una resolución de la Seremía de Salud y se inicia por una solicitud de nosotros, de cada uno de ustedes como particulares, hacia esta Seremía. Como señalaba, no es el caso de establecer y estudiar cada uno de los papeles que hay que llevar, porque son muchos y van desde, no sé, desde contratos del lugar donde ustedes van a operar, sea de arriendo, sea de propiedad, datos de ustedes y todo el tema, pero los dos documentos importantes que fundan y que guían a esta autorización es el reglamento, por un lado, y es, por otro lado, el programa de atención usuaria diferenciada de los establecimientos de la gastadía. Son esos dos grandes insumos que van a tener que entregarle sí o sí a la autoridad sanitaria. Pero esto no solamente se basta en materia sanitaria, sino que las municipalidades tienen un rol muy importante en el funcionamiento de los LEAM. ¿Ok? Lo van a tener siempre, en general, la ayuda municipal se extiende a lo largo de todos los centros que puedan operar ella, ayuda también en seguridad en caso que se requiera, pero en materia de permisos, que es lo que a nosotros nos interesa, hay dos asuntos que llaman la atención. En primer lugar, la patente municipal, ¿ok? Todo establecimiento que busque realizar algún tipo de operación comercial, todo establecimiento que busque otorgar un servicio a la comunidad, como son los LEAM, como son tantos otros que operan en todas las comunas, requieren de una patente municipal, ¿ok? Requieren de esta municipalidad que esté detrás y le otorgue el permiso para operar. Es eso, es un permiso para operar. No operar en materia sanitaria, que eso es materia única y exclusiva de la Seremi, sino que para operar dentro de los límites comunales, ¿ok? Si quisiera ser en otra comuna, tendría que pagarse otra patente y así, y así, y así. Entonces, en definitiva, esto tiene que ver con temas más bien de operación del día a día, de operación de en qué lugar me voy a ubicar, ¿ok? En qué comuna voy a estar. Y esa es la idea, eso es la patente, eso es la patente municipal. A quien aplica, por cierto, bueno, esta patente grava a todos los contribuyentes respecto a su local, oficina o establecimiento en la medida de que desarrollen un giro, desarrollen una actividad, vendan un servicio o entreguen un servicio a la comunidad también. Todos van a requerir patente municipal. Y esto es algo más bien general, no solamente aplica a la LEAM, obviamente aplica a cualquier otro tipo de sistema de prestación de servicios, como podría ser desde asuntos estudiantiles hasta asuntos de comida, hasta asuntos de restaurantes, alojamiento, en fin, propio el desarrollo de cualquier tipo de actividad de prestación de servicios. ¿Ok? ¿Y cómo se obtiene? A diferencia del primer permiso que se obtenía con una autoridad sanitaria, aquí se obtiene con la autoridad comunal. Es necesario solicitarle a la municipalidad específicamente la posibilidad de operar. Y esto es muy interesante porque en el primer permiso, que era un requisito necesario para poder operar en materia sanitaria, este segundo tiene un requisito necesario para de verdad poder ejercer, para poder ser en esa comuna. De lo contrario, tampoco se va a poder y tendrá que buscarse otra comuna. Nuevamente, vamos a pasar por un segundo proceso de tramitación, que es claro, y nuevamente vamos a tener que elevar una solicitud al órgano municipal y vamos a tener que acompañar documentos, uno de los cuales, y que es totalmente relevante, es la autorización sanitaria para operar. Cuando ustedes eventualmente tramiten esta patente municipal o quizás quieran regularizarla o lo que sea, les van a solicitar siempre la autorización sanitaria y por eso lo pusimos primero, por la relevancia que este tiene. Y además de esto se deben acompañar una serie de documentos en materia típica de individualización, como es, por ejemplo, el RUT, el nombre, el domicilio de quién va a ser el representante legal. Se deben acompañar documentos sobre qué título se tiene sobre la propiedad donde va a operar un LEAM. Por ejemplo, no sé, yo soy dueño de esa casa, de esa zona. Documentos tributarios típicos también de inicio de actividades o, en definitiva, certificados de RUT, cosas por el estilo, también se van a pedir. Entonces, nuevamente, son una serie de documentos estándar y que toda municipalidad debe publicitar y si no los publicita se les puede solicitar. Y estos documentos son los que permiten operar ya no sanitariamente, sino que operar en la comuna en específico, en ese local en específico, en ese establecimiento ubicado en tal calle en específico. ¿Ok? Ahora, las patentes, como todo, son sujetas de determinado pago
existe un decreto ley que regula y establece ciertos estándares para fijar cuánto cuesta una patente en distintos lugares, y además cada municipalidad, por medio de sus ordenanzas internas, puede también variar un poco esos valores. Entonces, no les puedo señalar cuánto costaría en efecto una patente en estos casos, pero lo cierto es que por regla general, todos sabemos, las patentes hay que pagarlas, hay que saldarlas. No obstante ello, este mismo decreto ley que yo señalaba que regulaba las patentes, establece exenciones al pago. Es decir, la municipalidad hace el pago de la patente, pero, pero la municipalidad le entrega a usted la patente, pero usted no tiene que pagar por ella. Simplemente se da como una gracia o como algo gratuito desde la municipalidad. Ahora, no es para todas las personas, obviamente. La misma ley es bastante general, no es tan clara en punto específico, y se nos dice que son, primero, que tienen que ser personas jurídicas sin fines de lucro, es decir, que operan a través de fundaciones o corporaciones, y además que tienen que estar destinados sí o sí a acciones de beneficencia, al culto religioso, acciones culturales o ayuda mutua ante los asociados, ¿ok? Y también materia artística y deportiva. En fin, todo este gran grupo de fundaciones sin fines de lucro puede acceder a este tipo de exenciones. Y bueno, dentro de este estudio se dan los casos que lo ELEAM, en el desarrollo de una función sin fin de lucro, y que esté obviamente destinada a la ayuda y a la beneficencia, como podría ser este caso, puede verse exento del pago de esta patente. Ahora, eso es la teoría. En la práctica, ¿cuál es la recomendación? Estas materias normalmente están reguladas por medio de ordenanzas municipales o por medio de resolución y circulares internas. Entonces, siempre al momento de solicitar la patente no se puede asumir, bueno, estoy exento, sino que hay que preguntarlo, ¿ok? Idealmente, poder preguntárselo a la municipalidad, poder llegar a un acuerdo de conversación con ella y no dar por supuesta la exención nunca, porque podría tener otros problemas, sino que previamente tratar de resolverlo, y de esa forma no va a haber ningún problema y no va a ser necesario pagar para obtener la autorización municipal. Finalmente nos quedamos con los derechos de aseo. Y más que una autorización, más que un permiso, los derechos son más bien una renta o una tarifa, son una carga, son un monto, si queremos decir, que hay que pagar. Y de alguna forma estos montos, estas tarifas, son recogidas, son de alguna forma recaudadas por la municipalidad, precisamente para que la municipalidad provea de sus servicios de aseo, para que provea de la extracción de residuos sólidos domiciliarios, que es lo que todos conocemos como basura. ¿Ok? Entonces, toda, toda unidad comercial, habitacional, todo kiosco, todo sitio de aso, en definitiva, cada vivienda que opere en una comuna tiene que pagar estos derechos de aseo. Y es tan general que obviamente los ELEAM también tienen que estar sujetos a este tipo de situaciones. Entonces, los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor tienen que pagar estos derechos de aseo. ¿Ok? A diferencia de los dos primeros, donde yo además solicito a la municipalidad el permiso o solicito a la Seremi la autorización, en el caso de derechos de aseo yo no tengo que solicitárselo a la municipalidad va automáticamente cobrármelo sobre la base de un monto que se fije por medio nuevamente de ordenanzas municipales y distintos textos. Por tanto, no es posible dar a ciencia cierta cuánto va a costar un derecho de aseo, y esto está regulado según cada municipalidad. Por cierto que esto también siempre trae decisiones súper importantes al momento de abrir cualquier establecimiento, y en este caso abrir un ELEAM, que es tratar de ver dónde se me pueden otorgar condiciones más favorables, en qué municipalidad. Muchas veces existe la posibilidad de optar, y si está, obviamente el estudio de este tipo de asuntos puede ser relevante. Me imagino más que nada como en temas financieros y en temas de cuánto va a costar el desarrollo de mi operación. Por lo mismo, la invitación siempre está a informarse y tratar de buscar estos asuntos con la municipalidad. Ahora, ¿cómo se cobra o qué beneficios en definitiva pueden haber para estos casos? Bueno,
las municipalidades pueden establecer ciertas tarifas diferenciadas, pueden establecer incluso exenciones a personas naturales y jurídicas para el pago de los derechos de aseo. Nuevamente, esto no se puede dar, por supuesto, y hay que concurrir a la municipalidad y tratar de solicitar las rebajas, que puede significar una ayuda bastante interesante y bastante significativa si uno lo prolonga el tiempo para el desarrollo de los establecimientos. Además, automáticamente están exentos de todo pago quienes tengan una vivienda o una unidad habitacional cuya tasación o avalúo fiscal sea igual o menor a las 225 UTM, unidades tributarias mensuales. Entonces, podemos negociar, podemos tratar de buscar con la municipalidad que se nos rebajen o que se nos exima del pago de estos derechos de aseo, pero eso es un ámbito de conversaciones, pero fuera de esto, incluso donde siempre va a haber una exención, o debería haber una exención, es en aquellas unidades habitacionales que tengan un avalúo fiscal inferior a los 225 UTM. Me imagino que ustedes lo saben, pero nunca más está a decir, este avalúo fiscal es distinto al avalúo comercial y se obtiene en la página del Servicio de Impuesto Interno de forma bastante fácil en general. Esa es la idea. Entonces, estas son las principales tres patentes, los principales tres permisos que se deben solicitar, ¿ok? Y como yo les señalaba, por eso hablamos de la normativa anterior, todos estos permisos giran, todos estos permisos miran hacia la protección y el cuidado de quienes más lo necesitan, hacia la protección y cuidado, en definitiva, de quienes, por distintas situaciones, como señala la ley, requieren de los servicios de un establecimiento de larga estadía en cuanto a adultos mayores, ¿ok? Y por eso el principal que se va a encargar de esta situación va a ser la autorización sanitaria, independiente de los otros asuntos municipales que puedan suscitarse. Finalmente, y para ir cerrando esta presentación, siempre es árido hablar de sanciones, o sea, siempre es árido hablar de permisos administrativos y es más árido hablar también de las sanciones que puedan presentarse. Pero es importante también, porque bajo el entendido de que la autoridad está entregando el desarrollo de una actividad súper importante a determinadas personas, esa misma autoridad debe asegurarse que esto se haga bien, que esto cumpla los estándares, que en este núcleo de protección fundamental que existe en los adultos mayores, exista un respeto en el desarrollo. Es decir, no solamente va a bastar con obtener la autorización específica, sino que además de mantener los estándares que se han prometido, de cumplir los protocolos que se han mencionado o los reglamentos de convivencia que se han planteado también. ¿Ok? En ese sentido, el régimen sancionatorio que existe en materia de LEAM es llevado por la Seremi de Salud. ¿Ok? Destacamos este porque en verdad es cierto, pueden haber otro tipo de sanciones. Por ejemplo, el LEAM cuando incumpla con sus propios trabajadores también podría verse sometido a sanciones de la Inspección del Trabajo, que es otro tema. O cuando no pague sus patentes podría haberse supuesto a sanciones municipales, que también es otro tema. Pero nosotros hemos querido destacar el sancionatorio en materia de salud precisamente porque es el que se preocupa de la finalidad propia de LEAM, que es el cuidado de los adultos mayores. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el órgano que se va a encargar de esta materia? La Seremi de Salud correspondiente al domicilio donde se ubique el establecimiento de larga estadía. ¿Ok? Son estos los órganos quienes van a estar encargados en primer lugar de fiscalizar, es decir, de preocuparse que esto se esté manteniendo, y si es que en ese acto de fiscalización se levanta un acta y se demuestra que el LEAM no está cumpliendo con los estándares, se va a pasar a un procedimiento administrativo sancionador. ¿Okay? ¿Por qué podría levantarse esta acta fiscalizatoria? La verdad es que si uno analiza la legislación por infracciones al decreto número 14/2010 de que es el reglamento en definitiva de los LEAM. Es lo que estudiamos en un inicio, este reglamento que va a establecer las condiciones sanitarias, que va a establecer el cumplimiento de ciertos estándares, tiene que ser respetado y en su caso va a producir infracciones y va a producir entonces fiscalizaciones.
Ahora, la Seremi de Salud también no solo se preocupa de ese reglamento en particular, como ya les señalaba, por ejemplo, infracciones al reglamento sanitario en materia de alimentos también va a ser competencia de la Seremi de Salud. Las infracciones que puedan haber a este tipo de establecimientos similares a hoteles, como pueden hacerlo el EAM, también van a ser sometidos por la Seremi de Salud. Y en general, cualquier infracción que pueda implicar una vulneración al código sanitario va a tener una contrapartida por la Seremi de Salud. ¿Ok? Esto no quita, como ya les señalaba, la posibilidad de que otros órganos pueden intervenir. Incluso muchas veces cuando las materias se complican mucho y de alguna forma se pasa a asuntos ya mucho más graves, ya no solamente la Seremi de Salud va a tener competencia, sino que, por ejemplo, Fiscalía, cuando implica una afectación a los derechos fundamentales de los adultos mayores que residan ahí, o se puede hablar de un delito de la salud pública. En estos casos siempre también van a existir otros órganos, pero lo que no importa, que es materia administrativa, es la Seremi de Salud. Y las multas son variables, pero también pueden llegar a ser muy altas, porque en general las facultades sancionatorias de la Seremi así lo son. Y podemos tener multas que son de 1/10 de una UTM a multas que incluso llegan a las 1000 UTM. Y normalmente estas a su vez se van a ir graduando por ciertos comportamientos que tenga el supuesto infractor. Por ejemplo, la posibilidad de haber cooperado con la investigación, en cuyo caso la multa va a ser reducida, o en aquellos casos donde ha reiterado la infracción muchas veces y pum, va a ir subiendo y es probable que ya estemos llegando a las UTM. En definitiva, la conducta del infractor es muchas veces fundamental para el tipo de multa que se va a aplicar, y el consejo, obviamente, claro, es tratar de evitar esto a toda costa, tratar de evitar este tipo de situaciones porque son complejas y además no solamente van a estar en lo monetario, que puede ser estas sanciones, sino que en la revocación de la autorización sanitaria, que como ya les señalaba es el permiso base y fundante para que pueda operar un LEAM. Entonces, sin dicha autorización, no va a poder operar nunca más ese establecimiento. Además, la autoridad sanitaria tiene otras formas, como puede ser la amonestación, como puede ser la clausura temporal del local, que también son formas sancionatorias, de alguna manera, ante el incumplimiento de la normativa sanitaria. Y no obstante ello, lo que ustedes deben tener en consideración es que existen formas de defensa, poniéndonos desde el punto de vista de la buena fe, que la Seremi se haya equivocado, que haya calculado mal una multa o que haya imputado una infracción que no corresponde. Existen formas de salvaguardar esto y recursos contra estas sanciones, ¿ok? En materia administrativa, los recursos más clásicos son, en primer lugar, el de reposición y jerárquico, que opera a los 5 días desde que se entiende firme esta sanción, desde que esta sanción es impuesta, se impone, o sea, se deduce contra la misma autoridad que dictó la sanción y en su caso que ésta no reconsidere este hecho, pasa a su superior jerárquico para que éste eventualmente reduzca el monto de la sanción o simplemente la elimine. Y aún cuando tenemos este recurso que es súper corto y de 5 días, la ley de procedimiento administrativo nos da otros recursos también. Aquí mencionamos, por ejemplo, el recurso extraordinario de revisión, la posibilidad de que la autoridad, dentro de un año dictadose el acto ilegal, pueda también revisar su propia decisión por causas muy específicas, en verdad. Por ejemplo, que él haya cometido o haya analizado un determinado documento, pero realmente tenía un error tan determinante que terminó por imponer una sanción cuando no tuvo que haberlo hecho. O en aquello caso donde la autoridad, por ejemplo, también impuso una sanción y se demuestra por sentencia judicial que esta sanción nació de un acto de prevaricación, de un ejercicio torcido de la administración pública, de un cohecho, en fin. Son casos bien específicos, bien particulares. Y no solo eso, no solamente tenemos que quedarnos con la idea de este tipo de recursos. Por ejemplo, la misma administración, por razones de legalidad, puede invalidar aquel acto que ha dictado y que después se da cuenta que es contrario a derecho. Y no solamente existen los recursos administrativos, también es posible interponer recursos ante tribunales de justicia. Nuestro sistema administrativo chileno reconoce que la autoridad administrativa puede fallar, que en este caso la Seremi de Salud puede fallar, y por tanto los tribunales pueden decir mucho en esta materia. Y por ejemplo, tienen la nulidad de derecho público, que es un recurso general en este tipo de asuntos cuando se comete una legalidad, y también puede ser, por ejemplo, en el caso de donde esta sanción pueda afectar
alguna garantía fundamental, también se puede de todas formas interponer un recurso de protección. Me imagino que ha sido escuchado por muchos de ustedes y es muy conocido, ¿no?, la interposición de recursos de protecciones. El resumen, más allá de lo específico, es que hay que tener estas autorizaciones, que el no tenerlas o el incumplir lo prometido en ellas va a traer infracciones en materia sanitaria, pero que estas infracciones pueden de alguna forma ser recurridas tanto por una vía administrativa, tanto por una vía judicial. En último término, siempre, y esa es la finalidad, es buscar la protección a los adultos mayores, es buscar que esto, que son las personas que tienen mayores necesidades en esta materia, puedan vivir estos años de forma grata, sin mayores problemas, sin mayores complicaciones del tipo sanitario, que puedan ver sus necesidades en relación a sus capacidades particulares y sus situaciones particulares, y por eso se establece todo este sistema de permisos y sanciones, que es lo que les quería exponer el día de hoy. Así que sin más, les doy muchas gracias por haber asistido a esta presentación, y muchas gracias a la Fundación Pro Bono también por dar esta oportunidad de charla. Muchísimas gracias, Gustavo. De verdad, muchas gracias. Ahora invito a los asistentes que a través de este chat pueden hacer alguna de las inquietudes o preguntas, consultas que tengan a mano, que les hayan surgido a través de esta presentación. Así que vayamos viendo. Me imagino que ahora alguien debe estar escribiendo. Así que esperemos un poquito a ver si hay alguna consulta. Por el momento, aún no llega nada. No sé, Gustavo, si quieres dejar como alguna última reflexión respecto a este capítulo, o algún consejo, pensando que al final, si no hay... ya, ahí está llegando una persona, que es Marlene. Ya 4 años tratando que le den permiso. No sé si, Juan Pablo, ¿quieres que responda esa pregunta Sí, o por favor. comentario? Bueno, Marlene, no sé bien cuáles serán las razones, pero lo entiendo. O sea, en la ley se nos dice que el permiso sanitario se puede otorgar en 30 días, y la verdad es que tenemos muchos casos donde no es así. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que en estos casos precisamente es donde uno puede aplicar los recursos que yo les señalaba. No es posible que ninguna persona tenga que esperar 4 años por la obtención de este tipo de permiso, más aún con el importante servicio que prestan los LEAM. Entonces, mi recomendación es a intentar buscar alguna vía para poder impugnar este retardo, o al menos saber las razones que están por detrás. Muchas veces, lamentablemente, ha tocado en este tipo de tramitaciones darnos cuenta que ni siquiera se otorgan las razones por qué no se otorga un permiso. Y eso es súper complejo porque de alguna forma se nos está denegando el desarrollo de una actividad, pero no se produce, y ese es el problema. Otra opción que podríamos dar es que aquella persona que quiera hablar pueda levantar la mano a través del mismo Zoom. Creo que existe esa opción. Tal vez, me imagino, porque en Meet sí estaba, pero no me parece. Ahí Rosa, aquí levantó la mano. Hola, buenas tardes. Hola, Rosa. Hola, Rosa. Hola, buenas tardes. Bueno, el ELAM que yo trabajo es Hogar San José Fundación Bernarda Morini, de la comuna de Recoleta. La pregunta, en realidad todo lo que usted habló yo lo tengo claro. Nosotros tenemos la resolución sanitaria hace bastantes años, la tenemos indefinida, pero cada vez que nos han venido a fiscalizar, menos ahora aparte del COVID, lamentablemente las personas que venían eran personas como muy autoritarias y más, yo logro entender las razones por qué son esa exigencia, me parece bien,
pero Oh. la última vez llegaron con tanta prepotencia personas que, no sé, idóneas no eran, por supuesto, en el sentido de que yo estaba acostumbrada a que ellos venían, nos decían falta esto, tiene que arreglar esto, etcétera, y me daban un plazo de 15 días para yo poder subsanar eso, y después ellos volvían y revisaban, y si estaba ok, pasaba. Ujú. Últimamente no era así, o sea, inmediatamente se pasa el parte, por decir así, como usted estaba explicando, y es de esa infracción o incumplimiento, porque uno mejora una cosa y claro, de hecho siempre van a ir faltando cosas que uno no se da cuenta o por ignorancia y se las dicen y uno sabe que tiene que subsanarlas. Pero al llegar de pronto, solo diciendo esto no está, esto no está, esto no está, ni siquiera revisar documentación y con esa presión y hiperpotencia, yo creo que a todos nos ha pasado que nos ponemos nerviosos, ya ni las letras veímos, y más encima después Sí. van y ponen un parte. Y para los hogares que somos sin fines de lucro, para nosotros eso es súper complicado, porque no nos ayudan ni a mejorar, porque además nos hagan la plata, la poca plata que tenemos para pagar el parte. Yo Ujú. esa vez reclamé, y lo que sí hicieron fue solamente bajar un poco, de 1 millón y tanto a 900, y para nuestro plan es bastante, mucho. Entonces yo no sé, ahora que usted lo dice, en teoría todo es muy bueno, y claro, yo lo tengo claro hace muchos años, pero en la práctica no se da así. Es, Te entiendo, Rosa. Y mira, claro, obviamente en el límite de la presentación, una presentación legal, pero si nos vamos a la práctica, lamentablemente lo que tú señalas puede ser una realidad. Eh, Además, porque la autoridad sanitaria, la gente que va, realmente la ley le otorga la capacidad de ministros de fe. Entonces, cuando levantan el acta, que es esta acta fiscalizatoria, en general es, como tú señalas, puede ser algo muy, muy terrible. Por eso creo que siempre la primera barrera, y yo me imagino de buena fe todos lo hacen, esta tarde hablar con la autoridad y ver que no se impongan ese tipo de sanciones o ver alguna forma de remediarlo, pero si no, la instancia está precisamente en reclamar. Y si es que esa reclamación que a uno no le, o sea, que uno hace no es suficiente, como yo les señalo, ir con el superior jerárquico también, porque todas estas seremis tienen su superior jerárquico a su vez. Yo sé que ya pasar quizás a tribunales puede ser muy costoso y lamentablemente se genera este problema que el acceso a la justicia termina de ser más caro que precisamente el pago no de la multa. Pero esta primera vía, que es la vía administrativa, que es reclamar con la Seremi y después con el superior jerárquico, es una vía que no requiere de necesariamente la tramitación de un abogado, que puede ser con costos bajos y que creo que te encuentro totalmente la razón. No puede la autoridad imponer sanciones de manera infundada, o no revisando papeles, o siendo prepotente y no dando soluciones, porque la finalidad de esto especialmente es dar soluciones para el cuidado de los adultos mayores de edad. Entonces, ese podría ser mi consejo, pero es una realidad y es lamentable que suceda así, Rosa. Tenemos otra pregunta de alguien con la mano levantada, que es Estrella Sáez. Hola, Hola, hola Estrella. Hola, Estrella. mira, tengo problemas con la cámara, así que no me veo, pero No te preocupes. Gustavo, mira, tú hablaste de cosas algunos temas que no, que desconocíamos. Yo me presento, soy Estrella Sáez, soy supervisora de Senama, y bueno, hemos tratado nosotros dentro del transcurso de la pandemia y ahora sobre todo de poder apoyar a los ILEAM en todos estos temas que que se arrastran desde hace muchos años, que es la obtención de la resolución sanitaria y que también es muy difícil. Tú Uh -huh. hablaste de un tema, Gustavo, que desconocía, que es el recurso contra sanciones. Sí. Ya, ahí me gustaría saber y ver qué significa o dar algunos ejemplos de reposición jerárquico y recursos extraordinarios de Uh revisión. -huh. ¿Cómo se puede lograr porque son muchas muchos hogares que hacen esta pregunta, ¿cómo yo puedo apelar o decir en definitiva se hizo algo que no correspondía dentro de la supervisión que hace Seremi? Te entiendo.
Bueno, muchas gracias, Estrella, por tu pregunta. Y es un asunto, yo lo sé que es muy fundamental. Me ha tocado también tramitarlo. Y para irlo quizás resumiendo y poniendo en este contexto, toda sanción administrativa, da lo mismo el órgano que venga, en este caso está hablando de la Seremi, pero da lo mismo, puede ser susceptible de alguna forma de revisión. ¿Okay? La autoridad se puede equivocar, la autoridad puede no actuar conforme a derecho. Entonces, y esto es un tema, una garantía fundamental, o sea, la idea de que uno puede acceder a la justicia y revisarse. Ahora, existen dos vías. Yo la que hice más énfasis y la que les voy a hablar es la vía administrativa, es decir, con la misma autoridad administrativa. Existen otras vías que son más bien las judiciales, en la posibilidad de ir a un tribunal de justicia, pero el problema muchas veces que puede traer esa vía es que a veces es más lenta y también requiere de la asistencia de un abogado, siempre. Un abogado tiene que formar parte, tiene que comparecer ante el tribunal. En cambio, que en materia administrativa, los particulares pueden hacerlo sin necesidad de un abogado, siempre recomendable, y yo sé que además en general el abogado es el que va a conocer mejor el contexto de las leyes, pero podría serlo un particular y es una vía quizás a veces un poco más rápida, no siempre, pero puede serlo, y también a veces un poco más eficiente en lo económico. Ahora, ¿cuáles son estos recursos? Son principalmente dos. El primer, y para que todos lo tengamos claro, el primero es el recurso de reposición, ¿ok? El recurso de reposición es ir con la misma autoridad que sancionó y decirle, oiga, usted me ha sancionado, pero lo hizo de mala forma, por A, B, C y D. Y le digo a esa misma autoridad, entonces, por favor, o me quita la multa o me reconsidera el monto y me lo deja más bajo. Y si esa autoridad no me deja el monto más bajo o no me quita la multa o no me gusta su decisión, puedo ir de inmediato con su superior jerárquico, ¿ok? En ese mismo recurso de reposición yo puedo pedirle a la autoridad, si usted no está de acuerdo, si, en términos quizás más legales, pero uno dice, si usted no falla en favor de lo que le digo, por favor remita estos antecedentes a su superior. Y va a ser el superior jerárquico. No sé si habré sido yo o si fue Gustavo. Juan Gustavo, una Pablo. pregunta ahí, cuando tú te refieres a reposición que se hace con la misma autoridad que sancionó, ¿no es Sí, cierto? ¿Eso así se es. refiere a los descargos o No, no? no es lo mismo, no es lo mismo. Ya. No, no, no. ¿Cómo se hace Esto, esa gestión? lo que pasa es que la autoridad sanitaria o sea, redacta un acta, que finalmente es la formulación de cargos, que también se dice jurídicamente. Y ahí ustedes van a presentar sus descargos, van a presentar su argumento y va a empezar un mini juicio con la autoridad, que va a terminar en la sanción. Una vez que se produce la sanción, después de los descargos, después de haber discutido, llegamos a la sanción, tanta UTM, ahí es donde puedo reponer, ¿ok? Es solo una vez que se impone la sanción, es donde tengo los 5 días para ir con donde la misma autoridad y decirle, no me gustó la forma en la cual me sancionó, por favor, revíselo, redúzcame. Y si es que no, llévelo a su superior jerárquico. ¿Ok? Ya. El ¿Y, recurso y de reposición es después de la sanción. ¿Sí? cómo se hace en términos prácticos ese trámite, digamos? ¿Se ingresa a través de oficina de parte? ¿Sabes Sí, algo así? sí. Bueno, obviamente para redactarlo va a haber que ver el caso particular, hay que siempre señalar cuál es la ilegalidad que habrá cometido la Seremi en ese caso al imponer la multa, y en efecto, uno lo redacta, tiene que ser por medio escrito, y lo presenta en la oficina de partes de la Seremi correspondiente. Yo no sé, y aquí me pilla un poco el contexto, sí con la pandemia, creo que sí, creo que en efecto ahora uno también lo puede hacer virtual, uno puede pedirle a la autoridad administrativa subir estos asuntos por medio de algún sistema web. Pero la regla general, independiente de eso y que también tiene que ver un poco con lo que el COVID hizo en todo, uno va y lo presenta a través de oficina de parte. Ese es como el procedimiento general. Ya, súper. Muchas gracias por tu respuesta. Eso te diría. Muchas gracias a ti. Aquí también tenemos a Emilia Solís. Yo creo que esta podría ser de repente como la última consulta. Emilia, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. ¿Me escuchan ustedes a mí? ¿Sí? Sí, Emilia, te escuchamos, sí.
Sí, yo soy enfermera y también pertenezco a las supervisiones de Senama y les hablo desde la Araucanía. Con respecto a este tema, que es sumamente importante, hay mucha frustración en los hogares con respecto a los intentos de sacar resolución sanitaria y las fiscalizaciones. Mi pregunta es la siguiente: cuando se hacen las fiscalizaciones, se da un tiempo para los descargos a la Seremi, llegan los descargos, y cuánto tiempo tiene que pasar o lo que dice el escrito en relación a las sanciones, o que llega algo que diga, perfecto, los descargos están súper bien, por lo tanto aquí no hay sanción. Porque ese feedback ha sido de una demora de un año, de 6 meses, una cosa bien desproporcionada, y a veces la gente ni siquiera se acuerda del Sí, caso. sí. Emilia, primero, muchas gracias por tu pregunta. Y sí, lamentablemente eso es un temón. La ley de procedimiento administrativo establece, no de forma clara, pero se subentiende que los procedimientos administrativos, incluso esto, no deberían durar más allá de 6 meses. ¿Ok? Entonces, entre que te fiscalizan y te sancionan, no deberían pasar de 6 meses. Eso es la teoría. En la práctica, la verdad es que no hay un plazo que corra contra la administración. Aun cuando legalmente lo se diga, no es así. Entonces, se dan estos casos de demora. Son casos súper complejos porque, como tú dices, dejan al usuario y al LEAM en una situación de vulnerabilidad. En definitiva, te dejan en una especie de limbo donde tú presentaste tu descargo y, bueno, no sabes qué más va a pasar. ¿Qué les puedo recomendar yo fuera de lo que legalmente puede hacer? Uno, que se puede hacer, intentar pedir reuniones por lobby con la autoridad administrativa. Existe, todas las CEREMIS tienen en sus páginas web y el Ministerio de Salud también lo tiene, la posibilidad de pedir reuniones con lobby. Pedir una reunión con el ente fiscalizador y decirle, ¿sabe qué? Llevo 6 meses esperando, no ha pasado nada, por favor resuelvan. E insistir, insistir. Lamentablemente es un tema de práctica, pero que a nosotros no ha funcionado. Y lo otro, ya quizá eso ya es más de la asistencia a un abogado, es tratar de ver la posibilidad de entender que esa demora tan grande de un año no es procedente y que de alguna forma también pueda ser alegado. O sea, que si la autoridad se está demorando tanto en resolver, finalmente hay una especie de decaimiento del procedimiento y ya no se puede seguir sancionando, no puede estar esperando años una sanción. Eso ya es un tema más legal, se requiere un abogado, pero si uno tratara de hacerlo sin eso y tratar de hacer la práctica, mi camino es intentar buscar con la autoridad eso, por medio de reunión de lobby, por medio de solicitud de transparencia, insistir, 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 porque comprendo y entiendo que es una realidad eh, muy difícil, sobre todo para el EAMS, que muchas veces tienen un financiamiento menor o que provienen de fundaciones o corporaciones y que están esperando una multa tanto tiempo sin saber si sí o si no, es complejo, es muy complejo. Gustavo, y para cerrar, muy cortito mi pregunta, el otro gran Uh -huh. tema es que las municipalidades quedan estancados los permisos de los cambios de la propiedad, como si de las modificaciones para la patente municipal. O sea, la gente presenta su... Creo que Emilia está, no sé si está tapando el audio, que ahí se me perdió un poco el... ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho bien, sí. Ya, perfecto. A lo mejor no estoy usando las palabras correctas, pero otra cuello botella es cuando se presentan los planos en el área de la municipalidad que corresponde, donde están los arquitectos, esa parte. La DOM, claro. Y esto queda tan atascado por meses, te hacen miles de observaciones y puedes pasar 3 años en ese trámite. Puedes obtener una patente transitoria mientras tanto, y que entiendo que ahora ya no es renovable, y por lo tanto cuando esta se acaba, te quedaste sin ninguna posibilidad de tener una formalización frente a la municipalidad como patente. Y en esa condición hay miles de hogares en este minuto. Sí, sí, Emilia, lamentablemente es lo mismo que te mencionaba antes. O sea, me toca ver, y me ha tocado ver muchas veces situaciones donde el retardo de la autoridad produce vulnerabilidad. En este caso concreto, lo que tú me mencionas. Y nuevamente, yo creo que la solución, más allá de los plazos legales que no corren contra la administración, es tratar de buscar por medio de reunión de lobby. Yo creo que es un mecanismo que la gente en general no ocupa mucho, porque quizás no lo conoce tanto, pero puede ser un mecanismo súper importante, a través de reunión de lobby, insistir, insistir, insistir y acotar el procedimiento.
nosotros hemos logrado muy buenos resultados intentando por medio de esa insistencia el otorgamiento de ciertos permisos, o al menos, porque también el otro, que sean sinceros y nos digan, no, no les voy a dar el permiso, y bueno, ya, podré aplicar un recurso, podré hacer, pero el ni siquiera tener un sí o un no, ese es el limbo del que se genera. Así que entiendo que es súper complejo, Emilia, y ese es el dato práctico que les puedo dar, más allá de entender lo difícil que es esa situación. Gracias. Gracias, Gustavo. No hay de qué. Muchas gracias. Perdona, Gustavo, antes de cerrar, Soledad Alcalde, que es la directora ejecutiva acá en Fundación Red Eliam, le gustaría decir un par de palabras. No sé si la Sole por ahí estará. A ver. Sole, ¿nos escuchas? Sí, hola. Hola, ¿se te escucha? Hola. ¿Todo bien? Sí, no puedo prender el video, no sé por qué, pero algo debe pasar. Bueno. A ver. No sé por qué será. Da lo mismo. Bueno. Agradecer, Gustavo, tu presencia acá hoy día por los hogares, a todos los hogares que se conectaron. Muchas gracias también. Ojalá hayan participado también de las otras capacitaciones, porque esto es como lo mismo que los que han pasado por el manual de gestión saben, o sea, es como una cadena, en el fondo me constituyo, de qué tipo soy, luego cumplo con ciertos permisos tributarios, luego estamos en la parte administrativa, temas laborales y poderes, y así. Entonces, ojalá puedan participar de estas 5 capacitaciones. Agradecer, se entendió súper bien lo que explicó Gustavo. Es difícil, es un tema súper complejo. La verdad que siento que esto es uno de los talones de Aquiles de los hogares. Alguien dijo por ahí algo parecido, digamos, un cuello de botella, pero efectivamente el tema de fiscalización, autorización, relación con el CEREMI, es muy complejo. Sobre todo ahora en pandemia, ha aumentado, no es algo nuevo, pero ha aumentado, tanto en fiscalizaciones, en sanciones, etc. Si les sirve de algo, nosotros tenemos un recurso de oposición en la página web de la Fundación, Red Eliam, en la parte de documentación. Eso lo revisó un abogado, así que lo pueden usar como base. Y también entender por lobby, me imagino ahí, Gustavo, que el trámite en la página de la municipalidad, o de... Cuéntanos un poquito Del ahí cómo órgano. puede... Puede ser en la página de la municipalidad, si lo que se busca es hablar con el órgano municipal por un permiso, o Ya. puede ser directamente con el Ministerio de Salud o la CEREMI si se trata de esta autorización sanitaria. Ya. O sea, en este caso sería en CEREMI probablemente. Así que eso, y cualquier duda también, hogares, las personas acá que los representan, cuenten con nosotros, escríbanos y vamos a tratar de ayudarlos a resolver, digamos, pero sabemos que no es un tema menor, así que gracias a todos por estar acá hoy día y mucho éxito. Muchas gracias, Sole. Claro, precisamente con cualquier tipo de problema se pueden acercar a nosotros a contacto@redpelean.cl. Así que eso, de nuevo, Gustavo, muchas gracias por tu exposición, de verdad te lo agradecemos. Y les recuerdo a todos los asistentes que esta sesión está siendo grabada y se les va a enviar a todos los inscritos en el formulario, es decir, si usted se encuentra acá en esta sesión, le va a llegar el correo con el video. Así que más que nada eso, ojalá que todos tengan una muy buena semana. Que estén muy bien. ¿Podríamos sacar una foto, JP? Estaba viendo el problema del video, porque no sé por qué la gente no se puede prender video. Dice que tú nos tienes que autorizar. A ver. Aquí dice que todos pueden prender el video. Fíjate. Voy a ver si puedo hacer algo aquí rápido antes que todos se vayan. Ahí parece que sí. Ahí les pido por favor que prendan su cámara. Nos tomamos una foto rápido antes de terminar la sesión. Ahí están terminando de prender la cámara. A la cuenta de 3, miren a su cámara y voy a tomar la foto. 1, 2 y 3. Y voy a tomar una más por las dudas, por si alguien cerró los ojos. 1, 2, 3. Buenísimo.
Con eso daríamos por cerrado esta tercera capacitación. Muy buenas tardes a todos y que estén todos muy bien. Chao. Que estén bien. Chao, chao.